Las cosas se están poniendo muy difíciles y más en Europa porque se registra que Rusia ha desplegado armas nucleares en el mar Báltico por primera vez en los últimos 30 años y esto ha puesto en alerta a Noruega, un país miembro de la OTAN. Se trataría de barcos con armas nucleares de la flota norte de Rusia que en la época de la Guerra Fría ya también transportaban armas atómicas. Y esto finalmente sube la apuesta de Rusia, en particular después de que se conoció que Estados Unidos fue el principal atacante del Nord Stream, que fue una operación encubierta de la CIA. Y bueno, eso podría ser la respuesta, ¿no? Ya han avistado los noruegos, incluso también submarinos nucleares en este lugar cerquísima de países de la OTAN y claro, también del Reino Unido, que es uno de los grandes enemigos ahorita de los rusos. Esto puede ser la respuesta, ¿no? De lo que viene después de que se sepa lo del Nord Stream. Bueno, estimado, nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero USA. Prácticamente los servicios secretos de Noruega han asegurado, afirmado, que los buques de guerra de la flota del norte, esta famosa flota de Rusia, han empezado a navegar casualmente con armas nucleares tácticas. Esto por primera vez en los últimos 30 años. De acuerdo con un informe anual que publicó Noruega, la perspectiva de que Suecia y Finlandia pasen a formar parte de la OTAN obviamente generaría un problema de política de seguridad para Moscú, razón por la cual su flota más próxima al Ártico es clave para que Rusia, en dado caso de un posible conflicto con la OTAN que todos estamos esperando que no ocurra, ya que esta región está cerca de las áreas centrales de Rusia y en el oeste y el noroeste de este territorio, pues simple y sencillamente Rusia planea llevar toda su flota lo más cerca posible de Noruega. Una expansión de la OTAN lleva a que esta región del mar Báltico se vuelva cada vez más importante y obviamente Rusia no va a perder el tiempo y le va a dejar todo el territorio abierto a Estados Unidos como la mayoría de los países han optado por hacer. Esta expansión significa que la frontera terrestre de Rusia con la OTAN se duplica con creces de 1.200 a unos 2.600 kilómetros. Esto obviamente tiene implicaciones para el Distrito Militar Occidental y la defensa de los complejos de bases estratégicas en la península de Kola. Pero finalmente las acciones de Rusia ponen en completo estrés, por así decirlo, a Noruega, porque los buques de la flota del norte, que en la época de la Guerra Fría ya navegaban con armas atómicas para dar cuenta del potencial armamentístico de la entonces desaparecida Unión Soviética, pues entonces obviamente deja a Noruega en la perspectiva de ver qué es lo que va a ocurrir, sobre todo cuando ponemos sobre la mesa ciertos problemas que han surgido en las últimas semanas. Como recordarán, y si no, acérquense a ver los videos que tratan de este tema sobre un artículo de un periodista muy reconocido estadounidense. Esta persona publicó que Estados Unidos junto con Noruega habrían trabajado para destruir el gasoducto Nord Stream 1 y 2 con la única intención de beneficiarse económicamente, obvio, y hacer que Alemania y Rusia prácticamente rompieran todos sus lazos económicos al ya no tener esa necesidad de la compra-venta de gas que tenía Rusia con Alemania. Simple y sencillamente, estos dos países se han aprovechado de que este gasoducto pues ya no esté funcionando. Independientemente de eso y que Estados Unidos ha tratado de ocultar su muy posible participación en este asunto y Noruega que se ha quedado callado porque sabe
sabe todo lo que logró juntar durante los últimos meses en beneficio precisamente de la destrucción de este gasoducto. Y ahora resulta que casualmente, después de 30 años en los cuales no se veía algo por el estilo, pues Rusia simple y sencillamente lanza su flota al mar cerca de Noruega, cuando todos los ojos están en este país. Noruega no tiene constancia de que la Rusia moderna haya recurrido nunca a este tipo de despliegues, pero simple y sencillamente es muy fácil señalar cómo lo han hecho durante todo este conflicto militar. Obviamente, el presidente ruso Vladimir Putin ha verbalizado la amenaza a como lo explican o expresan diversas naciones de la Unión Europea y el propio Estados Unidos, de utilizar estas armas nucleares, aunque siempre ha alegado que nunca actuaría en primer lugar. Obvio, lo haría en defensa propia, sí, para proteger a su nación, pero finalmente ha recalcado que no quiere que este conflicto entre Ucrania y Moscú llegue a lo que sería una guerra nuclear, porque sabe el costo de las vidas y el costo en general para el mundo, lo que significaría una guerra mundial. Tal parece que a Estados Unidos y a la Unión Europea se les olvida, pero Vladimir Putin ha sido muy sereno con todas las acciones que ha estado realizando tanto la Unión como Estados Unidos. ¿Por qué? Para que independientemente de si envían armas de ataque, si envían tanques, si envían casas, Vladimir Putin ha estado tratando de que la guerra no estalle. Y uno diría, ¿por qué si ya tiene todo, tiene los misiles, tiene en este caso ya su flota en el mar? Pues simple y sencillamente sabe el costo de llegar a una guerra todavía mayor. Y no sería el que Rusia pierda, al contrario, sería el costo económico y también las pérdidas que habría en el resto del mundo, porque todos tomarían bandos, independientemente de si es a favor de Rusia o si es a favor de Estados Unidos. Habrán países pequeños que incluso si participan porque le deben a Estados Unidos, pues también sus economías y en general todo lo demás podría caer. Sabe las consecuencias de este tipo de conflictos militares y está incluso tratando de pasar todo lo que haga Estados Unidos con tal de que esto no estalle. Pero llegará un punto en el que ni siquiera Vladimir Putin podrá detener esta guerra. De hecho, el vocero del Kremlin advirtió también de una escalada en Ucrania si Occidente le dota de más armas capaces de golpear a Rusia. Potencialmente esto es extremadamente peligroso. Significaría llevar el conflicto a un nivel completamente nuevo, lo que por supuesto no será un buen augurio desde el punto de vista de la seguridad global y paneuropea. Obviamente tratando de no crecer este conflicto. Rusia tiene el mayor arsenal de armas nucleares del mundo, con cerca de 6,000 ojivas de las que se tiene conocimiento. Juntos, Rusia y Estados Unidos poseen alrededor del 90% de las ojivas nucleares del mundo, suficientes para destruir el planeta muchas veces. Y aún así, estas dos naciones, o por lo menos Estados Unidos, está tratando de que esta guerra estalle. Además, no podemos olvidar que actualmente la fragata Almirante Gorskov, el primer buque ruso equipado con los famosos misiles hipersónicos Tirson, armados con misiles de crucero Kalir, medios de defensa aérea, armamento torpedo y piezas de artillería, esta increíble fragata está casualmente, o por lo menos ya llegó al puerto de La Habana. Fue la primera jugada ofensiva clásica de Rusia que hizo recordar obviamente a la Guerra Fría a Noruega. Y ahora este asunto de poner sus navíos en el mar cercano a Noruega, pues simple y sencillamente es lo que los pone muy nerviosos. En los últimos días, varios altos funcionarios rusos han advertido que Moscú podría incluso desplegar tropas o activos militares en Cuba y Venezuela. Esto si Estados Unidos y la OTAN insisten en sus actividades en las cercanías de Rusia. Pero incluso
Si ese despliegue de soldados no es más que una amenaza así de lejos, pero que realmente no va a ocurrir, este acercamiento estratégico de Rusia en América Latina, esto es real. Independientemente de si estalla la guerra o no, Rusia ha estado haciendo acuerdos con América Latina de forma pareja. Y no solo con, en este caso, Cuba o Venezuela, sino también ya está Argentina, con quien acaba de hacer negocios, e incluso este país quiere unirse al famoso grupo de los BRICS, conformado por Rusia, China, Brasil, India y Sudáfrica. Y de igual forma, acaba de hacer negocios con Bolivia. Con este país precisamente ha dicho que quieren empezar las negociaciones con las monedas locales para que más países de América Latina precisamente dejen de tener su economía pues amarrada o siendo prisionera de Estados Unidos. Definitivamente ese es un paso más a lo que está haciendo Rusia contra Estados Unidos. Y es por eso que existen este tipo de comentarios de que ya están los buques de guerra de la flota del norte en lo que es Noruega para que empiecen a incrementar el miedo. Y precisamente que sea Rusia el país que se vea como que fue el hostigador o el que empezó la posible tercera guerra mundial, cuando realmente es Estados Unidos y sus aliados de la OTAN y de la Unión Europea junto con el Reino Unido, que han tratado precisamente de que esta guerra estalle, o por lo menos es lo que vemos de las acciones de Estados Unidos, y son ellos los primeros que empezaron a entregar armamento que no debía haber llegado a territorio ucraniano, que todavía no ha llegado todo, pero la mayor cantidad posible están tratando de impulsarla para que no tarde tanto tiempo. ¿Qué son? Lo vimos, los famosos tanques Leopards 2 que va a entregar Alemania, por ejemplo. Algunos otros países como el Reino Unido, Francia, han ofrecido incluso hasta aviones cazas, entregarle este tipo de pues utilería a Ucrania que ni siquiera tienen el conocimiento de cómo funciona, y además Estados Unidos ofreció sus famosos tanques Adams. Todos estos son equipos de ataque. Ya no es la famosa defensa que le enviaban a Ucrania al inicio del conflicto militar. Ahora no, ahora quieren que esta guerra estalle o por lo menos dure más tiempo. Pero ahí es cuando empieza la historia. ¿Quién fue el verdadero hostigador? Lamentablemente o afortunadamente, dependiendo de quién gane, son precisamente esos, los ganadores, los que cuentan la historia. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.